La gracia y el amor de Cristo pueda cubrir vuestras vidas de una manera extraordinaria. Hoy en estos días el concepto de los hombres es equívoco basado a la obra del Hijo del Dios viviente. Queremos en este día poder compartir junto contigo una palabra muy hermosa que está basada, fundamentada en las Sagradas Escrituras. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Queremos en este día poderte transmitir estos consejos que provienen del cielo. Te invitamos a quedarte en este canal y a participar con nosotros de estas cosas lindas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El consejo de la palabra de Dios a nosotros nos narra cosas muy hermosas y muy tremendas. Cuando vemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 16, encontramos un pasaje muy hermoso que nos nutre con un regalo muy hermoso del cielo que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o otros algunos dicen que eres solo un profeta. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Las maravillas que la Biblia a nosotros nos narran son para nuestro crecimiento, para poder nosotros los seres humanos comprender de que el propósito y la envergadura de la palabra de Dios es de calibre muy importante. Cuando nosotros nos fijamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el mensaje más grande de la Biblia es la cruz de Cristo. Y por ello Dios, a través de este consejo, nos invita a poder considerar de que Jesús, el Hijo del Dios viviente, está para poder mostrarse a los hombres. Muchos le reconocieron como muchos no le reconocieron. Muchos lo aceptaron como muchos le rechazaron. Los hombres tenían un montón de confusiones en su cabeza. Muchos creían que era Jeremías, otros que era Juan Bautista. Y en reiteradas oportunidades, muchos de la casa de Israel, refiriéndome a los fariseos, decían: si este no es el hijo de José, ¿de dónde saca tanta palabra maravillosa? Sabiduría para poder narrar y darlos a conocer a nosotros. Hoy este Cristo que murió allá en la cruz del Calvario también está para poder mostrarse a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a poder aceptarle como Señor y como Salvador? Quiero decirte, si Jesús le hubiese hecho una pregunta a usted, señora, señor, esta pregunta que le hizo a los discípulos, ¿qué cosa usted le habría respondido? Quiero decirte que en el mundo en el que vivimos escuchamos diferentes respuestas. Algunos dicen que Jesús ni siquiera existió.
otros dicen que fue solo un profeta, otros dicen que fue un hombre muy sabio, pero otros como Pedro y todo verdadero hombre de Dios y mujer de Dios decimos y afirmamos que Jesucristo, este es el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros empezamos a mirar a esta segunda persona de la Trinidad, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y todas las cosas y las autoridades, según Apocalipsis, fueron puestas en sus manos para Él juzgar, legislar con justicia, acabar con el impío y poner en un lugar de justicia al justo. Esa es la obra, esa es la misericordia. Así Dios obra en su amor para con toda la raza humana. Por ende, si Cristo le hubiese hecho esa pregunta a usted, ¿qué podría usted haber respondido? ¿Le habría dicho a Cristo al mirarlo a sus ojitos, a su carita, que verdaderamente tú eres el Hijo del Dios viviente? Quiero invitarte a través de esta pregunta a preguntarte a ti mismo, ¿alguna vez has sentido desde lo profundo de tu corazón que Dios realmente existe? ¿Has sentido desde las profundidades de tus entrañas y afirmas que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios? Los discípulos muchas veces hicieron muchas interrogancias, pero para cada una de aquellas interrogancias Dios tenía su respuesta. Por lo cual Pedro, cuando se encontró en esta oportunidad, se dio cuenta de que el testimonio que recibió del cielo de parte del Padre era algo que afirmaba que aquel que estaba en su medio era ni más ni menos que la imagen visible del Dios invisible. Este Jesucristo que siendo espíritu se encarnó, no se reencarnó, sino que se encarnó, porque nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación. Aquello es diabólico y ese nombre debiéramos siempre declararlo. Cristo siendo espíritu se hizo carne como uno de nosotros, sintió sed, sintió hambre, sintió tristeza, lloró, tuvo frío, sintió en su corazón la traición, vivió una vida similar a nosotros, 100% humano, pero también 100% Dios, porque Él era la misma imagen, la misma sustancia del Dios bendito divino. Quiero decirte, pueblo de Dios, en este día algo muy importante. Todos debemos entender que Jesús no es simplemente el Hijo del Hombre, como muchos lo dijeron. Quiero decirte que Jesús no fue solo una naturaleza humana. Jesús es el Hijo de Dios. Por ende, cuando nosotros nos encontramos con los pasajes, con los eventos muy importantes que la Biblia a nosotros nos nombra, debiera ser para nosotros de mucho interés. ¿Cuánto interés debiéramos prestarle nosotros a Dios referente a todos estos temas tan importantes? Porque hoy hay muchas sectas satánicas que le bajan el perfil a Cristo diciéndole que Jesús era un profeta más, un servidor más. Pero no, cuando examinamos detenidamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo no fue un profeta más. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y como tal, como Él es el primero, nosotros somos ramas inyectadas en el olivo. Cristo es nuestro hermano mayor. Y Jehová nuestro Dios es el Padre. Mirado de un punto de vista humano. Bendito es el nombre de Dios. Por eso quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios. Y no de cualquier Dios, sino como dice Pedro, del Dios viviente, aleluya. Por lo tanto, Jesús es la misma esencia y naturaleza divina del Padre. Jesús es igual a Dios. De allí que los judíos querían matarle cuando Él declaraba esta verdad. Según en San Juan capítulo 5, verso 18, dice que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios es muy importante para cada uno de nosotros. Pero es más importante también reconocer en realidad lo que esto implica y significa en la base de nuestra fe. ¿Cuánto pesa Jesucristo en tu vida? ¿Qué es lo que es Jesucristo para ti? Esa es la pregunta que nosotros debiéramos todos los días de nuestra vida hacernos. Alabado sea el poder de Dios. Quiero decirte que la palabra de Dios a nosotros nos declara que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos una esperanza gloriosa, incorruptible de gloria, aleluya. Por ende, Jesucristo es declarado Hijo de Dios con poder. ¿De qué manera Cristo fue declarado con poder?
resucitando de entre los muertos, porque ¿quién se podía levantar de entre los muertos si no le fuese dado de parte de Dios o del Padre? Nadie, ¿verdad? Por ende, quiero decirte que su resurrección lo afirma de que este Cristo de la gloria que estuvo en medio de los discípulos, que se enfrentó ante Pilato, porque Pilato lo miró y de una manera irónica le dijo: dices que tú eres rey, la gente te proclama, y aquí yo tengo entendido de que tú dices ser rey. Cristo lo miró y le dijo: tú mismo lo has dicho, Pilato, y de cierto te digo que si no te fuese dado del cielo en esta hora, no tendrías autoridad sobre mí. Por ende, quiero decirte, pueblo de Dios, iglesia de Dios, que Romanos capítulo 1, versos 3 y 4 dice la palabra de Dios: según la carne, según la genealogía, Jesús era descendiente de David, era hijo del hombre, pero según su poder, Jesús era hijo de Dios. Jesús era un ser divino. Esto es la palabra. Declarado significa comprobado y demostrado. Se comprobó y se demostró de que este Cristo de la gloria, este Jesús, el Hijo del Dios viviente, no era cualquier cosa, como muchos lo despreciaron, lo bajonearon, lo castigaron y lo mataron, diciéndole que solo se declaraba Dios. Es decir, que el poder manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, particularmente aquí en su resurrección, es una prueba indisoluble, inmutable, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bello Dios, y cuando nos fijamos en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con tremendos regalos que Dios a nosotros nos da. Pablo, el ungido de Dios, cuando llegó hasta Roma, tenía que prácticamente declarar y dar a conocer de una manera bien específica de este Cristo a quien habían crucificado, que no era cualquier cosa, sino que ni más ni menos que era el Hijo del Dios viviente. Para Pablo no fue fácil la tarea, estar en Corinto, estar en Roma, en pueblos 100% y completamente idólatras. Y si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Y ese era el problema que se originaba en esta oportunidad en aquellas tierras. Por ende, Pablo tuvo que llegar y rectificar, comprobarlo y demostrarlo, declararlo públicamente, de que la genealogía de Jesús era sí descendiente de David, pero mirado de un punto de vista espiritual, era el Hijo de Dios. Qué bendito es el Señor y qué grande es su palabra. Amados hombres de Dios, mujeres de Dios, quiero decirles que el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versos 32 al 33, y también la palabra de Dios en el Salmo capítulo 2, verso 7, la Biblia dice algo muy maravilloso y tiene como un título hermoso ese verso bíblico, dice: mi hijo eres tú. Eso lo declaró David allá en el Salmo capítulo 2, verso 7, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Notemos que esta profecía, según el apóstol Pablo, se ha cumplido. Usted me preguntará: ¿en quién? Esto se cumplió en Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios profetizado allí en el Salmo capítulo 2, verso 7. No es ningún otro, ni otros que se adjudican estos versos bíblicos para poder declarar que este Cristo que estuvo hace 2000 años atrás con nosotros no era. Que Dios reprenda al diablo en estos tiempos, aleluya. Cuando Jesucristo vino y sus profecías se han estado cumpliendo tal cual como su hermosa boquita lo dijo. Quiero decirte que algunos, como los testigos, citan el Salmo 2, verso 7 para decir de que Jesús es un ser creado que Dios engendró. ¡Qué burla más grande! Cuando si nosotros nos fijamos detenidamente nos vamos a dar cuenta de que este Cristo, mirado de un punto de vista físico, era hijo de David, pero mirado de un punto de vista espiritual, era la imagen visible del Dios invisible, aleluya. Estos hombres, falsos profetas, herejes de la palabra, toman este punto para decir de que Jesús es un ser creado por Dios o engendrado por Dios. Sin embargo, el apóstol de Dios aquí explica que la profecía se refiere ni más ni menos, aleluya, a su resurrección. ¡Qué bendito es el Señor! Por lo cual, en un sentido figurado, Jesús fue engendrado o nacido de entre los muertos, sí. Él es el primogénito de entre los muertos, como dice Colosenses, capítulo 1, verso 18. Y aunque Jesús ya había afirmado en muchas ocasiones de ser hijo de Dios y tenía una relación estrecha, unida y amorosa con el Padre,
Relación que también nosotros podemos tener. Hoy Dios nos invita a poder tener una estrecha relación, unida y amorosa con el Padre. A Él le ha placido poder compartir las cosas del reino de los cielos con nosotros, la raza humana, la raza caída. A Él le ha placido poder hacernos coherederos con Cristo de la patria celestial. Por ende, Dios a nosotros a través de toda la Biblia nos muestra el ejemplo de muchos hombres que lo dieron todo por amor a la verdad. ¿Cuánto más nosotros no debiéramos también hacer lo mismo? Darlo todo por amor a la verdad para que nuestra justicia pueda ser hallada más hermosa que el oro refinado. Dios nos muestra en su palabra y nos dice claramente, si tú le buscas a Él, Él se dejará hallar de ti. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio por amor a la verdad? Alabado sea el poder de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual quiero decirte que la resurrección es la más principal prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede levantarse de entre los muertos por sí mismo, porque allá en la tumba fría, dice la Biblia, ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 9, dice bien claro que todos los vivos sabemos que un día hemos de morir, pero los muertos nada saben, porque en el sepulcro, allá en la tumba fría, nuestra mente es puesta en el olvido. Nadie puede levantarse de entre los muertos si no le fuese dado del cielo, aleluya. Por ende quiero decirte en este día de que si a Dios le ha placido coronarnos de misericordia, de favor y de amor, ha sido exclusivamente para poder demostrarte de que en sus manos están las llaves del Hades y del infierno, y Él tiene el poder para levantar de entre los muertos a todos los que crean en Él y ponerlos en un lugar mejor para la gloria de su nombre. A eso Dios te invita en este día, amada mujer, amado hombre que me estás escuchando, a poder en este día tener una relación estrecha y unida con este Dios amoroso, cuyo nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, porque no hay otro nombre bajo los cielos, sobre la tierra de los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es en Cristo mismo. Quiero decirte que su nacimiento en este mundo prueba que es Hijo de Dios. Notemos que la misma Biblia nos dice ahí en Isaías, en el capítulo 7, verso 14, algo importante. 700 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías describía que el Cristo nacería de una virgen, de una muchacha que jamás había conocido varón, y lo llamarían con un nombre muy especial. Se llamaría Emanuel. No de forma literal. Su nombre oficial sería Jesús. Así le especificó el ángel que habló con José y habló con María. Según el Evangelio lo narra San Mateo en los primeros capítulos. Pero Emanuel sería un descriptor. Este hombre de Dios, que sería un niño que había de nacer, tendrían que ponerle un nombre muy importante. Tendrían que llamarlo Emanuel, que su nombre significa Dios con nosotros. Qué cosa más linda. Es decir, el Mesías anunciado por el profeta sería Dios mismo habitando entre nosotros. Alabado sea el poder de Dios. Qué bella, qué bella, qué bella es la eterna y dulce palabra de Dios. Por ende, cuando examinamos la Biblia detenidamente, nos vamos a encontrar con estos pasajes tan hermosos que testifican y dan por asentado de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo cual Él fue declarado con poder a través de Pablo en Romanos capítulo 1. Fue también el hombre de Dios declarado como la palabra de Dios lo dice en Hechos. Y su nacimiento en este mundo lo reafirmó más 100% de que Él era el Hijo de Dios. Prácticamente la imagen misma del Dios Todopoderoso, de este Dios invisible a Dios visible. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Examinando la palabra de Dios nos vamos a encontrar con algo importante, de que sus milagros son evidencias de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque ahí en San Juan, en el capítulo 2, verso 30 y 31, vamos a encontrar todos los milagros, señales y prodigios que con poder realizó nuestro Señor y que ha quedado escrito en los evangelios. Y nos vamos a dar cuenta que cuando examinamos estos milagros que Jesucristo realizó, nos vamos a dar cuenta que esto tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros creamos esta gran verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. En una oportunidad por la noche se levanta un erudito
se levanta un hombre docto en la ley, conocido como Nicodemo, y fue donde Jesús. No quiso ir de día para no sentir vergüenza, fue de noche. Y notemos que este hombre se acerca a Jesús y le dice: sabemos que ha venido de Dios. Qué importante palabra, qué importante acotación este hombre hizo. Sabemos que viene de Dios porque nadie le dijo, nadie a la verdad puede hacer los milagros que tú realizas. Entonces eso daba a afirmar de que los escritos que estaban en los evangelios son exclusivamente para que nosotros y toda la raza humana creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque una de las grandes bases que los profetas de Dios en la antigüedad tenían que tener era que tenían que tener el poder de parte de Dios para realizar milagros, para que así sus palabras fuesen confiables y creídas. Y nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo, aparte de ser el Hijo de Dios, también fue un tremendo profeta en esta tierra, porque Él realizó grandes milagros. Nota, iglesia del Señor, que Isaías había profetizado también que cuando viniese el Santo de Israel, algunas de estas cosas maravillosas tendrían que suceder. Ahí en Isaías, en el capítulo 29, versos 18 y 19, como también en Isaías 35, versos 6 y 7, nos vamos a dar cuenta de que nos narra la restauración de la sanidad del hombre, la restauración de la tierra y también la restauración del servicio y de la alabanza a nuestro Dios. 3 puntos muy importantes que están en gran decadencia hoy en este tiempo en el mundo. Una, la raza humana está muy enferma, muy caída por diversas enfermedades. Punto número 2, esta naturaleza la que nosotros poseemos, tenemos, está prácticamente bajo maldición. Ya la tierra no es tan fructífera como lo era antiguamente. Como también nos damos cuenta que los árboles necesitan vitaminas y las plantas salitres para salir más bonitas. En la antigüedad no era así. Y también veamos que en la antigüedad el hombre honraba a Dios de una manera libre y gloriosa. Hoy la decadencia espiritual, ¿para qué nombrarla? Cada cual piensa lo que quiere, hace lo que quiere y sirve a Dios como quiere. No, la Biblia nos narra en Apocalipsis y también nos narra en Isaías, en Jeremías. Y ahí en ese inmenso capítulo 35 de Isaías vemos que Dios habla acerca de la restauración de la sanidad del hombre, de la sanidad de la tierra y de la restauración de la alabanza y la gloria y la honra que nosotros tenemos que darle a este Dios bendito y maravilloso que nos ha dado la vida. Aleluya. Amado pueblo de Dios, cuando Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos algún otro? Note la respuesta que Cristo le dijo ahí en Lucas en el capítulo 7, versos 20 y 22, le dijo la contestación del Señor, dijo algo importante. Porque la respuesta no fue tan simple la que les dio. Alabado sea el poder de Dios. Jesús le mandó una respuesta a Juan a través de aquellos discípulos y les dijo: díganle a Juan que sí, que yo soy el que iba de venir. Su poder para obrar todas estas maravillas era la prueba de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque Él le dijo unas palabras muy importantes y les dijo: díganle a Juan que los muertos resucitan, que a los pobres les es anunciado el Evangelio y que todos los enfermos son sanados. Prácticamente aquella evidencia trajo un gran testimonio al corazón de Juan para poder darse cuenta que este Dios tan bendito, tan glorioso, era el que esperaba a Juan. Era el que esperaba a la gente. Muchos lo reconocieron, como muchos no lo reconocieron. Es prácticamente similar a lo que hoy está sucediendo. Muchos aceptan a este Cristo, como muchos lo rechazan. Por lo cual quiero decirte, pueblo de Dios, que para Jesús las cosas que ellos vieron era la respuesta que tenían que darle a Juan. Si Jesús hacía exactamente lo que los profetas habían dicho, que Él haría el Mesías, que habría también de venir, la conclusión lógica era obvia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién podría tener tanto poder para calmar la mar? ¿Quién tenía poder como para poder decirle a aquel hato de demonios que estaban en el endemoniado Gadareno y enviarlo a los cerdos y mandarse al despeñadero? ¿Quién iba a tener el poder como para poder decir: echa la red
a la derecha o tírala a la izquierda, y poder sacar a aquellas barcazas llenas de peces. ¿Quién iba a tener aquel poder como para poder decirle a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más? Como aquella mujer cananea, mujer, hágase como tú quieres. O como aquella mujer con flujo de sangre, profetizarle y decirle, quedas libre de tu azote, aleluya. ¿Quién podía tener aquella autoridad? Sino Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Esta imagen, esta sustancia divina del Padre, que vino hasta este mundo a poder mostrarse para darnos una esperanza de vida. En este programa, en este día, estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando examinamos la Biblia, no es que la Biblia nos muestre de que posiblemente o características tenía, sino que la misma Biblia, la santa palabra de Dios, da por asentado, aleluya, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente que iba de venir a darnos una esperanza de vida. ¿Por qué motivo? Porque su naturaleza divina lo confirma. Notemos que en Colosenses, en el capítulo 2, verso 9, en Cristo dice la Biblia que habita la esencia y la naturaleza de Dios. Una naturaleza distinta a la de los hombres, distinta a la de los ángeles, distinta a la de los serafines, distinta a la de los querubines. Una naturaleza distinta, bendito sea el poder de Dios, es decir, una naturaleza única que solo le pertenece a Dios. Jesús, por ser Hijo de Dios, es igual a Dios y por lo tanto posee los atributos divinos, y la Escritura así lo afirma. Alabado sea el poder de Dios, porque un hombre de Dios llamado David, allí en el Salmo 23, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, aleluya, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y más tarde Jesucristo reafirma, acá en uno de los evangelios, cuando él mismo lo declaró con sus propios labios, dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, afirmando que aquella palabra que había hablado David era ni más ni menos refiriéndose a la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de los ejércitos, y Cristo son uno solo. Alabado sea el poder de Dios. Por eso el Salmo 139, 138 lo afirma y da a conocer estos maravillosos y bellos atributos que posee Dios, que Cristo también los manifestó cuando estuvo con nosotros en vivo en esta tierra, aleluya. Cuando nos asentamos en la naturaleza divina de Cristo, nos vamos a dar cuenta que la misma Biblia nos sigue afirmando aquello. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Así como el Padre es eterno, Cristo es eterno. La palabra de Dios en Juan 8, 53, 57 y 59 afirma de que Jesús no dice: antes que Abraham fuera, yo era, sino antes de que Abraham fuese, yo soy. Alabado sea el poder de Dios. Lo que estaba Jesús haciendo era contestar la pregunta que ellos mismos le hicieron. Jesús estaba declarando quién era él en realidad. Porque se escandalizaron tanto que querían apedrearle, querían matarle, querían eliminarlo, querían sacarlo de esta tierra. ¿Por qué motivo? Porque era como una blasfemia para los fariseos, para los saduceos, para los celotes, que viniese una persona que era tan poco conocido, alabado sea el poder de Dios, que declarara públicamente y con sus propios labios de que Él era Dios. Por eso Él a nosotros nos declara. Jesús no dice antes que Abraham fuese, yo era, sino que lo declara de una manera más firme y dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Por eso estos querían apedrearlo en realidad, querían eliminarlo, porque yo soy es el nombre que Jehová le había declarado ni más ni menos que a su consiervo, a este legislador llamado Moisés, en aquella zarza ardiente cuando habló con él. Alabado sea el poder de Dios. Y Jesús lo estaba aplicando en esta oportunidad, esta palabra para sí mismo. Eso fue lo que Dios le dijo allí en el Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 14. Por lo cual la palabra yo soy hace referencia
de la existencia eterna de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es eterno. Nunca ha habido un tiempo cuando no era y nunca habrá un tiempo en que no será, como tú me puedes escuchar. Así que al afirmar Jesús, antes de que Abraham fuese yo soy, está enfatizando también su propia existencia, ni más ni menos que eterna. Jesús no estaba mintiendo, no estaba blasfemando. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto también es eternamente poderoso para poder darnos la victoria. Él lo afirmó, porque Él sí es el yo soy. Amado pueblo de Dios, cuando examinamos más profundamente la naturaleza de Cristo, nos vamos a dar cuenta que el profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, nos narra el profeta de Dios. Y él, hablando acerca del nacimiento de Jesús, dice algo importante y una clave que nosotros debiéramos grabarla en lo profundo de nuestro corazón. Dice que sus salidas son desde los tiempos de la eternidad. Por lo tanto, Jesús ha existido eternamente. Como muchos testigos declaran y dicen que Jesucristo es un ser creado, esa sí que es una blasfemia. Cuando si nosotros empezamos a navegar en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con que este Cristo tan hermoso, tan bendito, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nadie lo ha creado. Él es el poderoso de los poderosos, el Rey de Reyes, el que sí es digno de sentarse en el mejor sillón de esta tierra. Jesucristo es su nombre. A Él sea la alabanza, la gloria y la honra. Por ende, Isaías capítulo 9, verso 1 dice algo muy lindo el Señor en su palabra. El niño que habría de nacer sería llamado entre las designaciones con un nombre muy importante. Y el nombre importante que traía este niño que iba de nacer era Padre Eterno. Quiero decirte que Jesús fue ese niño que declaró Isaías en el capítulo 9, verso 6, dando énfasis a Cristo mismo, que el que iba de venir no era cualquier cosa, no era uno más, sino que era el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por ende fue declarado por la boca del profeta de Dios, afirmado por los ángeles en el cielo, de que Él era el Padre Eterno. Jesús es ese niño, el Hijo del Dios eterno. Alabado sea el poder de Dios. Por ende, examinando la palabra de Dios, vamos a encontrar que la naturaleza que Cristo tenía afirma de que efectivamente Él era un Dios completamente eterno. Por lo cual quiero también reafirmar en esta oportunidad, dando énfasis a este Dios tan hermoso, tan glorioso, de que este maravilloso Jesús era un Dios omnisciente. Un Dios omnisciente, todopoderoso. ¿Por qué digo omnisciente? Porque Él conoce todas las cosas reales y posibles. Conoce lo pasado, conoce lo presente, conoce lo futuro, lo oculto, lo no oculto, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús lo sabe todo. Y la misma palabra de Dios lo afirma en Juan capítulo 2, versos 24 y 25, como en Juan capítulo 16, verso 30, Juan capítulo 21, verso 17. Y toda la Biblia está llena de tantos ejemplos, como en Juan capítulo 6, verso 64, de que a este Cristo de la gloria, este Dios tan hermoso, sabe del dolor que estás pasando, de la tristeza que estás pasando. Pero el hecho de que tengamos nuestros pies puestos en este camino angosto y tratemos de entrar por esta puerta estrecha, no nos garantiza estar siempre felices, contentos y alegres, sino que también Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Con esto quiero decirte de que Dios está al tanto de tu tristeza, al tanto de tus problemas y al tanto de tus ansiedades. Él no te olvida, Él no se aleja de ti, Él no se aparta de ti. Esta es la promesa: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, mas con todo Jehová tu Dios te recogerá. De este Dios estamos alabando, de este Dios estamos hablando, de un Padre eterno, de un Dios maravilloso, que es un Dios omnisciente, Jesucristo, que sabe lo pasado, lo presente, lo futuro y lo oculto. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él está dispuesto a darte la victoria. Solo ten fe y sigue esperando en Él. Por eso quiere decirte que Jesús conoce los pensamientos del corazón de las personas. Ahí en San Mateo vemos un ejemplo, en el capítulo 9,
verso 3, verso 4. En San Mateo en el capítulo 16, verso 7, verso 8. Como también en Juan en el capítulo 1, verso 47 al 49. Nos vamos a dar cuenta que un simple humano puede suponer o inferir ciertas cosas, pero Jesús, siendo Hijo de Dios omnisciente, puede saberlo todo, aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Dios conoce todo lo que pasa por la mente de los hombres. Pero aún más esto quiero decirte, que Cristo puede saber cosas que sobrepasan la comprensión de cualquier individuo. Les dijo a sus discípulos que echaban la red a la derecha de la barca y sacaron la red llena de peces. Según San Juan capítulo 21, versos 5 y 6, como lo veíamos anteriormente. Jesús supo en cuál pez Pedro hallaría una moneda. Según lo que dice la Biblia en Mateo 27, verso 27 del capítulo 17. Si no lo recuerdo mucho, Jesús conoce todas las cosas que pasarán. Eso lo reafirma la Biblia en Juan, capítulo 18, verso 4 al 6. Jesús aún conoce al Padre en forma perfecta, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 15. Todo el juicio es del Hijo de Dios, según Juan, capítulo 5, verso 22. ¿Cómo puede alguien juzgar a cada persona en este mundo? Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo juzgar su vida, sus palabras, su corazón. Solo alguien de naturaleza divina puede hacer estas cosas. ¿Quién más que Jesucristo? El Hijo del Dios que todo lo sabe. Él es omnisciente. Él habita en la esencia y en la naturaleza de Dios. Por eso cuando estaba llorando Juan ahí en el Apocalipsis, dice que se acerca un ángel y le dice: para de llorar, Juan. Ya no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Qué lindo es cuando examinamos detenidamente la palabra de Dios y reafirmamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el poder de Dios, aunque muchos no lo quieran aceptar. Nosotros sí lo afirmamos, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que iba a venir y que nos ha de dar una esperanza gloriosa e incorruptible de gloria. Por eso algunos dirán: espere un momento, hay algo que el Hijo no sabe, por lo tanto no es omnisciente. Mire lo que dice la palabra de Dios en San Marcos, en el capítulo 13, versos 32 y 33. En realidad, Él es el Padre y es el Hijo, y estos son uno solo, según lo recalca Juan capítulo 10, versos 30 y 31. Él sabe todo lo del Padre y el Hijo sabe todo lo del Padre. Alabado sea el poder de Dios. Por lo cual, sin embargo, es importante entender en qué sentido está diciendo el Señor que los ángeles y el Hijo del Hombre no saben el día ni la hora. Por el motivo de que Jesús, hablando humanamente, porque Él mismo declaró con sus palabras y dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, ni hay los ángeles que están en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso quiero decirte, amado pueblo de Dios, que Jesús no está diciendo que Él desconoce el día y la hora. Él todo lo sabe. Entendamos de una manera más práctica, sino que más bien que está informando. No, alabado sea el poder de Dios, era algo que le correspondía a Él comunicar o revelar a los hombres, y tampoco a los ángeles les correspondían. La misma Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, versos 1 y 2, dice algo importante, y en ese pasaje bíblico vamos a encontrar una explicación similar que nos puede ayudar a entender mejor lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra saber simplemente significa anunciar, comunicar o revelar. Por lo cual el apóstol, mientras estuvo en Corinto, se propuso no saber, no anunciar, no revelar, no comunicar otra cosa que sino solamente a Jesucristo, a este Cristo crucificado. Es decir, Pablo se propuso anunciar solamente sobre la necesidad de todas las cosas, alabado sea el nombre de nuestro Dios, y también de todas estas cosas que las personas tenían que saber acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Qué linda es la palabra de Dios. Por ende, quiero decirte en este día que Jesús
es igual de omnipotente como lo es el Padre. Pero no era su papel, como quiero decirte, en un mundo dar a conocer esta información a las personas, por lo cual usted cree que conviene a la gente saber cuándo Cristo vendrá. ¿Es conveniente para usted, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, saber cuándo tú has de morir? Por supuesto que no. No nos toca a nosotros saber los tiempos y tampoco las razones. Ya Cristo, aunque sabía todas las cosas, no le tocaba a Él revelar esta información a las personas. Por eso muchas veces nosotros mismos, aunque sepamos ciertas cosas, actuamos como si no las supiéramos, porque simplemente no nos corresponde a nosotros darlas a conocer a los demás. Por ende, quiero decirte que como el día y la hora no va a ser revelada ni por el Hijo ni por los ángeles, Jesús le dice: mirad, le entrego una clave, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo que el Hijo del Hombre aparezca. Alabado sea el poder de Dios, porque cuando Cristo aparezca no nos va a comunicar, y cuando muramos no nos va a comunicar. Simplemente a nosotros nos ha dado señales para que tengamos prácticamente vestigios, tengamos ideas, nos preocupemos, ayunemos, oremos y velemos y estemos atentos, porque estando atentos a la palabra de Dios vamos a ser personas de bendición en todas partes del mundo. Por ende, examinando detenidamente la palabra de Dios, vamos a gozarnos y nos vamos a alegrar. Por ende, quiero decirte, si Jesús te hubiese hecho esta pregunta a ti, como la que le hizo a los discípulos, ¿qué le hubiera respondido usted? Por lo cual quiero volverte a reiterar de que en el mundo en el que vivimos hay diferentes respuestas. Algunos dicen que Jesús ni siquiera existió, otros dicen que fue solo un profeta, otros que fue solamente un hombre sabio, pero otros, como Pedro y como grandes hombres de Dios, declararon y dijeron públicamente con su boquita: tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo cual quiero decirte, pueblo de Dios, que todos debemos entender que Jesús no es simplemente el Hijo del Hombre. Jesús no fue solamente de naturaleza humana. Jesús no es solamente el Hijo de Dios, y no de cualquier Dios, sino de aquel Dios que habló Pedro, de un Dios con D mayúscula, del Dios viviente. Por lo tanto, Jesucristo, este Jesús, Hijo del Dios viviente, alabado sea el poder de Dios, es la misma esencia y naturaleza divina del Padre. Jesús es igual a Dios. De allí que los judíos querían matarle. Alabado sea el poder de Dios. Pero nuestro deber como iglesia de Dios es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y llevarlo a nuestro corazón y darle el lugar que a Él le corresponde en nuestros corazones. Y así alcanzaremos la victoria de nuestro Dios tan amado y bendito que Él tiene para con cada uno de nosotros. No lo olviden, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. La misma Biblia lo afirma en los Hechos, como también en los Salmos. Su nacimiento en este mundo probó que realmente Él es el Hijo de Dios. Y sus milagros son una tremenda evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y su naturaleza divina, no que lo afirme, lo reafirma. Jesús es eterno. Jesús es omnisciente. Jesús es todopoderoso. Él es omnipotente. Y todas las cosas que nosotros tenemos, por Él fueron creadas. Que bendito es el Señor y que grandes son sus misericordias. El amor de Dios y la misericordia que Él ha revelado a nuestros corazones está para que nosotros podamos crecer y avanzar en Dios. Les ha servido en este día, en este tremendo mensaje, vuestro colaborador en la fe. Mi nombre es Cristian Mardones. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Alabado sea Dios.